Hezbolá lanzó cientos de cohetes a Israel esta semana, e Israel considera una gran operación terrestre en Líbano para hacerlos retroceder. Las condenas legales y la presión diplomática ya llegan en masa, así que hablemos de lo que esas críticas suelen omitir. Soy Ilana Macel Diamant y esto es Derecho Básico. Cuando inició la guerra contra Irán, era casi seguro que Israel también enfrentaría a Hezbolá en Líbano. El 2 de marzo, menos de 48 horas tras los ataques a Teherán, Hezbolá lanzó cohetes al norte de Israel. Desde entonces, el grupo se ha atribuido la responsabilidad de más de 500 oleadas de ataques cohetes, misiles, vehículos aéreos no tripulados y fuego antitanque. Tan solo el miércoles pasado, 200 cohetes y 20 drones en una sola andanada durante varias horas alcanzaron comunidades a 50 kilómetros de la frontera. El CGRI de Irán lanzó misiles balísticos al mismo tiempo, calificándolo como una operación conjunta e integrada. Según estimaciones militares israelíes, Hezbolá ha estado lanzando alrededor de 150 cohetes por día en los últimos días. Israel inició una operación terrestre selectiva para crear una zona defensiva avanzada en el sur del Líbano, que se amplió esta semana. Las fuerzas de defensa de Israel han eliminado a más de 350 miembros de Hezbolá desde el 2 de marzo, incluidos comandantes de la fuerza élite Radwan. Israel posiblemente se prepara para tomar toda el área al sur del río Litani. Esta sería la operación más grande en Líbano desde 2006. Francia y otros exigen que Israel se retire y negocie, y ya hay debates sobre la supuesta ilegalidad de una operación terrestre. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, calificó como error estratégico la decisión de Hezbolá de entrar en la guerra arrastrando al Líbano a aventuras que, según él, se pudieron evitar. Todos podríamos haberlas evitado, pero la ineptitud del gobierno libanés y actores internacionales ante Hezbolá e Irán nos llevó a esta situación desde el inicio. Requiere un análisis más detallado y algo de historia. En 1943, Líbano estableció un sistema político de reparto sectario. Primer ministro, musulmán sunita. Presidente, cristiano maronita. Presidente del parlamento, musulmán chiita. Este arreglo era frágil y podía romperse fácilmente. Con el tiempo, los árabes sunitas que habían salido del mandato de Palestina aumentaron la población. Los chiitas se sentían marginados bajo un dominio cristiano, y para 1975 el acuerdo colapsó en guerra civil. Israel invadió el sur del Líbano en 1978 y 1982 para expulsar a los grupos terroristas palestinos que nos atacaban desde ahí. Ahora, esa segunda invasión en el 82 es donde Hezbolá entra en escena. Inspirados por la Revolución Islámica de Irán en 1979, los chiitas libaneses formaron un movimiento armado. Irán envió a cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica con financiamiento, capacitación y guía ideológica. El grupo que formaron se llamó Hezbolá, el Partido de Dios. Sus objetivos fueron explícitos desde el primer día: expulsar la influencia occidental del Líbano, destruir el Estado de Israel y jurar lealtad al líder supremo de Irán. Siguieron 4 décadas de terrorismo, durante las cuales Hezbolá se convirtió en el actor no estatal más poderoso del mundo. Mientras el mundo observaba, en 1983 Hezbolá bombardeó la embajada de Estados Unidos en Beirut, matando a 63 personas. Ese año realizó atentados suicidas coordinados contra cuarteles de Estados Unidos y Francia, matando a 241 estadounidenses, 220 marines y 58 paracaidistas franceses. Fue el día más mortal para los marines de Estados Unidos desde Iwo Jima. En 1985, Hezbolá secuestró el vuelo 847 de TWA, asesinó a un buzo de la Marina de Estados Unidos y retuvo a los pasajeros 17 días. No pagaron precio alguno y no se detuvo en Medio Oriente. En 1992, Hezbolá atacó la embajada de Israel en Buenos Aires, causando 29 muertos y más de 200 heridos. 2 años después, atacó el centro comunitario judío en la ciudad, matando a 85 personas por órdenes de la alta dirigencia de Irán. En 2012, un suicida de Hezbolá mató a 5 turistas israelíes y un chofer búlgaro en el aeropuerto de Bulgaria.
Durante todo este tiempo, Hezbollah construyó una red verdaderamente global, con células operativas y de apoyo en todos los continentes habitados, con una infraestructura particularmente profunda en América Latina, que abarca al menos una docena de países, desde México hasta Argentina. En 2025, la corporación RAND advirtió que, ante la presión sobre Hezbollah en Líbano y Siria, sus redes en América Latina podrían activarse y aprovechar rutas de tráfico hacia Estados Unidos, ciudades y utilizando redes criminales para la recopilación de inteligencia en territorio estadounidense. Ahora, esa infraestructura criminal no es incidental. El proyecto Cassandra de la DEA reveló que Hezbollah manejaba una red global de cocaína junto a cárteles sudamericanos, y una declaración de 2016 estima que sus ganancias anuales por narcóticos superan los $400 millones. Según estimaciones de Estados Unidos, el crimen aporta cerca del 30% del presupuesto anual de Hezbollah, alrededor de $1.000 millones. Irán cubre el resto. La cocaína es solo una parte. Hezbollah también actúa en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, una economía ilícita que genera al menos $5.000 millones al año. Lava dinero para el régimen de Venezuela y lleva a cabo esquemas de fraude en África Occidental. El portafolio incluye tráfico de drogas, armas, diamantes de sangre, madera ilegal y trata de personas. La organización que ataca a civiles israelíes se financia vendiendo cocaína en Europa y Estados Unidos y mediante toda forma de crimen organizado imaginable. Así que es un ejército terrorista, un partido político y una empresa criminal, todo en uno. Y durante décadas, esa organización fue literalmente parte del gobierno libanés. Hezbollah estuvo en el Parlamento libanés desde 1992 y en el gabinete de todos los gobiernos de 2005 al año pasado. Un Estado dentro del Estado, con poder de veto efectivo por las reglas de consenso del Líbano durante 20 años. Eso solo cambió tras la campaña de Israel en 2024 que diezmó el liderazgo de Hezbollah. Un gobierno formado en febrero de 2025 excluyó al grupo del gabinete por primera vez en una generación. Hezbollah aún posee 13 de los 128 escaños en el Parlamento y mantiene gran influencia política. Y en cuanto a su arsenal, antes del 7 de octubre, Hezbollah poseía más de 150.000 cohetes y misiles, casi 10 veces el arsenal combinado de Hamás y la Yihad Islámica Palestina, y superando el inventario total de misiles de todos los miembros europeos de la OTAN juntos. Las estimaciones israelíes ahora sugieren que entre el 85 y el 90% de eso ha sido destruido. Pero lo que queda todavía está apuntando a un país que es más o menos del tamaño de Nueva Jersey. La comunidad internacional ha intentado resolver este problema en 4 ocasiones. 4 veces fracasó. El Acuerdo de Taif de 1989 terminó la guerra civil en Líbano y desarmó a todas las milicias, menos a Hezbollah, exenta como fuerza de resistencia. La Resolución 1559 del Consejo de Seguridad de la ONU en 2004 pidió disolver todas las milicias. Hezbollah no lo hizo. La resolución no se hizo cumplir. La Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de 2006 terminó la Segunda Guerra del Líbano y creó una zona desmilitarizada en el sur del país. La resolución permitió a la FINUL, Fuerza de Paz de la ONU en la frontera libanesa desde 1978, tomar todas las medidas necesarias para desarmar a Hezbollah. Aunque tenía casi $500 millones anuales principalmente de Estados Unidos, la FINUL no hizo nada de eso. El arsenal de Hezbollah creció aproximadamente 10 veces entre 2006 y 2023, gran parte almacenado debajo de edificios civiles y gran parte construido a plena vista de las instalaciones de la FINUL. Hezbollah disparó cohetes desde a unos cientos de metros de los puestos de la ONU, sabiendo que la FINUL dificultaría la respuesta de Israel y provocaría una reprimenda de la ONU si Israel actuaba. Israel hizo repetidas solicitudes específicas a la FINUL, basadas en inteligencia para que actuara, pero la FINUL las ignoró constantemente. Cuando eso no fue suficiente, Hezbollah simplemente sobornó a los cascos azules, algo que el propio Hezbollah admitió haber hecho después. Por último, en este desfile de fracasos estuvo el alto el fuego de noviembre de 2024 entre Israel y Líbano, que Biden llamó un cese permanente de hostilidades. Y eso, claro,
fue violado por Hezbolá en las primeras 48 horas de la guerra con Irán. Y ahora, una vez más, mientras Israel considera cómo erradicar a una organización terrorista comprometida con su destrucción, se está llevando a cabo un creciente esfuerzo legal y diplomático para deslegitimar esa acción. El argumento es más o menos así. Hezbolá se unió a la guerra tras el asesinato de Jamenei y supuestamente planea retirarse cuando haya un alto al fuego regional. Dicen que Israel tiene una alternativa razonable al uso de la fuerza. Detengan los ataques y se resuelve. Para quienes viven la realidad, especialmente quienes duermen en refugios antiaéreos, esto no es una propuesta seria. La agresión de Hezbolá no es una reacción reversible y contingente a un evento específico. Refleja una misión de 44 años que lleva ejecutando desde antes de que mataran a Jamenei. Según la versión legal, los ataques de Israel a Irán fueron una agresión ilegal, por lo que perdimos el derecho a defendernos de las consecuencias. Sin embargo, como hablamos con Natasha Hausdorff hace unas semanas, esa premisa no se sostiene. Israel y Estados Unidos invocaron el artículo 51 derecho a la autodefensa por el programa nuclear de Irán, ataques con misiles y décadas de guerra indirecta. El argumento tampoco considera las bases legales independientes de Israel en Líbano. La doctrina de no querer o no poder afirma que si un Estado no quiere o no puede evitar que actores no estatales ataquen a un vecino desde su territorio, ese vecino mantiene el derecho a la autodefensa. Estados Unidos aplicó esta doctrina en Siria y en Pakistán en la operación contra Bin Laden en 2011. Esa operación tuvo apoyo del Reino Unido, Alemania, Australia y Canadá. El derecho de Israel a actuar en Líbano proviene de 44 años de fracaso libanés para desarmar a Hezbolá, en el que el gobierno participó activamente gran parte del tiempo. Como vimos por más de 2 años, la guerra tiene costos. En las últimas semanas, más de 1 millón de libaneses han dejado sus casas tras órdenes de evacuación de las Fuerzas de Defensa de Israel. Según la analista militar Sarit Zahavi, en 2024, 1 de cada 3 casas en aldeas chiitas del sur del Líbano es usada con fines militares por Hezbolá, almacenamiento de armas, entradas de túneles y sitios de lanzamiento. Al igual que Hamas, que se incrusta en la infraestructura civil de Gaza, es Hezbolá quien ha convertido estas casas en objetivos al atacar nuestros hogares. Han pasado casi 50 años. Hubo 4 acuerdos y una organización que nunca pensó respetarlos desde el inicio. El mundo siguió firmando cheques para esto. El costo de preferir el papel a la realidad ha aumentado. En cohetes, en túneles, en niños israelíes corriendo a refugiarse y en civiles libaneses que han tenido que abandonar los hogares que su gobierno no pudo proteger porque compartía gabinete con una organización terrorista. El 7 de octubre nos enseñó, o al menos debería habernos enseñado, que esta no es una situación que se resuelve con más tiempo o más acuerdos. En algún momento se resuelve de otra manera. Quizá pronto sepamos cómo. Nos vemos la próxima semana.